¿Cómo están mis estimados hermanos? Bienvenidos a la semana 13, abril 17 al 23. Ya estamos llegando a fines del semestre. Este es la última semana para estudiar, para hacer foro, para hacer la prueba corta. Y de ahí nomás una tarea simple de examen final. Pero no se preocupen, más un poco de estudio, un poco de trabajo y mucha oración. Y todos van a salir bien en el examen final, me imagino. Muy bien, hermanos. Esta semana vamos a estar hablando un poquito de los tiempos modernos, postmodernos y hacia el futuro. Primero la lectura bíblica, como siempre, esta vez de Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Aquí obviamente la visión del apóstol Juan en el cielo, mirando aquí este gran culto de alabanza, se podría decir, para Dios en su trono, el Cordero, y hablando aquí de los seres vivientes, los ancianos, y dicen así: cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Mucho que se puede decir obviamente de estos pasajes de Apocalipsis, pero el énfasis que quiero poner ahí es que personas de todo linaje, lengua, raza, etnicidad, pueblo, toda región geográfica, toda generación por todo el mundo que han oído y que van a oír el Evangelio y van a participar. Vamos a participar nosotros como el cuerpo, la novia de Cristo en este gran culto que vamos a tener algún día todos nosotros. Bueno, y la historia de la iglesia, y hemos visto y vamos a continuar viendo esta semana. Y somos parte de la historia. A veces se nos olvida eso. Miramos la historia, la antigüedad, lo que Dios ha hecho por su iglesia, y a veces se nos olvida. Y no debemos olvidar que nosotros somos parte de la historia ahora, parte de la gran comisión, parte de llevar el evangelio a todo el mundo, a toda persona, a todo tipo de persona, a todo lugar del mundo, porque Dios está obrando en la historia. Vamos con un propósito hacia un fin, y nosotros tenemos ese privilegio de participar en eso. Bueno, el siglo XX no solamente era un tiempo de grandes cambios económicos, sociales y políticos y culturales, pero también fue una era de retos y cambios teológicos, cambios eclesiásticos. Todo grupo cristiano en el siglo XX tuvo que enfrentar los desafíos de los nazis, la persecución de los judíos, y luego la amenaza, muchos pensaban la esperanza, pero del comunismo y el capitalismo también. ¿Cómo se podía defender, justificar o desafiar y atacar estos eventos? A veces eventos cometidos en el nombre de la iglesia. Todo grupo también tuvo, y todavía el grupo de cristianos, toda iglesia sigue debatiendo el crecimiento del secularismo, el consumerismo, la libertad sexual, muchos otros cambios culturales y sociales. Y ustedes saben eso, ustedes batallan con eso todos los días, que sean desafíos culturales, morales, políticos, económicos. La iglesia de Jesucristo siempre tiene que considerar esas cosas. No podemos escondernos en un castillo espiritual y no tener nada que ver con el mundo. Necesitamos ser sal y luz en el mundo, y a veces eso es difícil, y a veces estamos en desacuerdo. ¿Cómo vamos a debatir esas cosas? ¿Cómo vamos a dirigirnos a esos asuntos? ¿Cómo hay que tratar con esos asuntos? Pero por lo menos necesitamos tratar de encontrarnos cara a cara con la cultura, con las cosas sociales, y llevar el evangelio de Jesucristo y ponerlos a trabajar ahí. Bueno, el catolicismo romano
cambió radicalmente en el Concilio Vaticano II. Y ustedes muchos saben eso y lo han experimentado. Se permitió la misa en el idioma común del pueblo. Se reconoció la lucha de los pobres, de los oprimidos, y especialmente en América Latina, y estaban más abiertos, no completamente abiertos, y mucho depende del país, pero estaban más abiertos a la libertad religiosa. A pesar de ese reconocimiento de la lucha de los pobres, no era suficiente para muchos, y surgió la teología de la liberación, la cual me imagino que muchos de ustedes han visto con sus propios ojos, o lo han considerado, lo han batallado, o lo han aceptado de alguna forma, pero siempre eso ha sido parte de la historia de la iglesia en América Latina en los últimos 50 años. Pero vamos a tomar una pausa ahí, antes de continuar. Porque muchos tuvieron algunas preguntas, parece, acerca de algunas de las diferencias entre la iglesia católica romana, la iglesia occidental, y la iglesia ortodoxa, la iglesia oriental. Y hablamos el último capítulo de la semana pasada, la iglesia oriental, primer capítulo de esta semana, la iglesia católica. Pero ¿cuáles son las diferencias entre los orientales y los occidentales, entre los orientales y nosotros los protestantes, los evangélicos? Bueno, brevemente, algunos puntos para considerar, para recordar. Número uno, la iglesia oriental ortodoxa es obviamente ortodoxa en su teología en cuanto a la Trinidad y la persona de Jesucristo. Y eso lo hemos visto especialmente el semestre pasado, el primer semestre, en el estudio de los concilios, los primeros siglos de la historia de la iglesia. Pero dicho eso, una de las causas por la división de Oriente y Occidente, la división de la iglesia ortodoxa con Roma, fue el desacuerdo y la controversia con lo que se llama la cláusula filioque. El credo que resultó de los concilios de Nicea y de Constantinopla decía que el Espíritu Santo procedía del Padre. Los occidentales, la iglesia romana, añadieron la cláusula y del Hijo, o sea que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo, o sea en latín filioque, del Hijo también. Los orientales, la ortodoxa, se opusieron a esa cláusula y resultó en una división teológica que existe hasta hoy. Y obviamente ese era uno de los asuntos teológicos principales en la división, pero también obviamente habían asuntos sociológicos, políticos, de poder, de control, culturales también que contribuyeron a esa división en el siglo XI. Número dos, teológicamente, los católicos romanos, como creo que ustedes ya saben, enfatizan la justificación por fe, pero como un proceso de la vida. El proceso, como ustedes saben, requiere nuestra cooperación y participación en los sacramentos, según la Iglesia Católica. Los protestantes argumentaron por la justificación por fe como un evento, como una declaración forénsica. Después de la justificación viene la santificación, basada en una justificación ya declarada, ya completada. Los ortodoxos ponen énfasis en la deificación, prácticamente ignoran la justificación. O sea, el énfasis en la deificación es un proceso infinito de theosis, se llama. O sea, que uno es más y más como Dios, uno llega a ser más y más como Dios. Esto es basado en un pasaje bíblico, obviamente, como 2 Pedro 1:4, donde el apóstol dice que podemos llegar a ser participantes en la naturaleza divina. Dicen los ortodoxos que esta participación, este theosis, este proceso es un don de Dios, pero también requiere nuestra cooperación, que también es por medio de los sacramentos. El proceso empieza con el bautismo, la cual es por inmersión, pero también hay que participar en los sacramentos. Y la comunión, la cena del Señor, es donde el cristiano participa místicamente en la sangre y el cuerpo de Jesucristo y recibe la vida, la fuerza de Jesucristo en este proceso infinito. Hay que entender bien que no están diciendo que uno llega a ser Dios,
pero llega a ser como Dios. Está como nosotros decimos que tenemos Cristo en nosotros y estamos en Cristo y queremos ser más y más como Cristo y vamos a ser transformados a ser como Cristo. No vamos a ser Cristo, pero vamos a ser más y más como Cristo. Entonces la deificación no significa que uno va a llegar a ser Dios, pero va a llegar a ser más y más moralmente, éticamente como Dios lo es. Número 3, la Iglesia Ortodoxa acepta la autoridad de las Escrituras, pero también los primeros concilios y la tradición eclesiástica. A María, número 4, a María hay que darle honor, dicen, pero rechazan la Inmaculada Concepción de María. Número 5, los iconos son venerados, pero y ellos también, claro, que se está honrando las personas que representan, no los mismos símbolos. O sea, no se está adorando a ese icono, se está venerando a la persona que ese icono representa. Número 6, hay que entender que la iglesia occidental, y esto tiene mucho que ver con la cultura, la iglesia occidental, porque está parte de la cultura occidental, tiene una actitud teológica, religiosa más legal, más práctico. La misma palabra, el mismo concepto de justificación por fe viene de la corte, de la ley. Es un proceso, es una declaración, es un concepto legal. La oriental, también basado mucho en su cultura, tiene una actitud más filosófica, más mística, menos precisión doctrinal. Las doctrinas son importantes, pero no se preocupan tanto con la precisión doctrinal, las definiciones, como la iglesia occidental. Para ellos es más importante experimentar la verdad que definirla precisamente. Por lo tanto, el culto, la liturgia es sumamente importante en la vida de la iglesia. Y finalmente, hay que entender que la iglesia oriental, la iglesia ortodoxa, realmente no es una sola iglesia, pero es una familia de 13 iglesias autocéfalos. O sea, cada uno tiene su cabeza, su propia cabeza, y por lo tanto no reconocen la supremacía del Papa. La cabeza o el líder de cada iglesia se le llama el patriarca o el metropolitano. El patriarca, sí, de Constantinopla, o sea, el Istambul en estos días, es reconocido como el patriarca universal o ecuménico. Tiene un honor especial, pero no tiene ninguna autoridad sobre los otros patriarcas. Lo más grande, las iglesias autocéfalas más grandes son de Rusia, Rumania, Grecia, Serbia y Bulgaria. Y además de las 13 iglesias reconocidas, hay muchos más grupos, más pequeños, otras iglesias orientales en otros lados que son reconocidos como parte de las iglesias ortodoxas, pero no son reconocidos oficialmente como esas 13 iglesias autocéfalas. Bueno, volviendo a estos últimos capítulos de este semestre. En Europa, entre los protestantes, surgió la teología neo-ortodoxia bajo el teólogo más importante del siglo XX, Karl Barth, en respuesta al liberalismo del siglo XIX. Recuerden que ese liberalismo del siglo XIX era una teología súper optimista, un optimismo basado en la autonomía individual, la autonomía del humano. Bueno, ese optimismo humano centrado en la humanidad no tenía cómo contestar la tragedia de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial trajo un fin desastroso a la teología optimista, a la idea que el reino de Dios podría existir en seres humanos, en gobiernos humanos, que como seres humanos nosotros podríamos de alguna forma establecer el reino de Dios en la tierra. Primera Guerra Mundial, ¡pum!, se acabó todo eso. Durante la Segunda Guerra Mundial también hubo una división en Alemania entre los cristianos que apoyaban a los nazis, que confundían
la iglesia con la cultura, obviamente, y esos que opusieron a Hitler y aún murieron por su oposición a Hitler, como el famoso Dietrich Bonhoeffer. Los teólogos alemanes del siglo XX tuvieron y tienen aún gran influencia en los estudios bíblicos y la teología hasta este mismo día. En los Estados Unidos hubo luchas y controversias entre los modernistas y lo que se le llamaban entonces los fundamentalistas a principios del siglo XX. Los modernistas estaban dispuestos a rechazar aspectos bíblicos que parecían no estar de acuerdo con los nuevos descubrimientos científicos. Ya vimos esto en los siglos pasados en Europa, que si no era razonable, no lo vamos a aceptar. Bueno, ahora no era tanto razonable en cuanto a la razón como Descartes, pero era, bueno, si era científico, se aceptaba. Si no parecía ser comprobado por la ciencia, lo rechazábamos. Bueno, los fundamentalistas fueron al otro extremo y rechazaron mucho de lo científico y desarrollaron hasta una reputación anti-intelectualistas, ¿no? Como que estaban en contra de la educación, porque si uno estudiaba o iba a la universidad o aún iba al seminario, le iban a arruinar toda su fe. De este grupo de los fundamentalistas antiguos salió esos como Billy Graham, como el teólogo Carl Henry y muchos otros que eran fundamentalistas en doctrina, pero quienes también querían tener una conciencia social e intelectual. Y esto es lo que primero, que ahora ya se llaman evangélicos. Al mismo tiempo, en los Estados Unidos, la iglesia afroamericana surgió y personas como Martin Luther King dieron liderazgo en el movimiento de derechos civiles. Hasta hoy sigue la tensión también entre los que creen que la Biblia es inerrante, sin error, y los que a veces quieren reinterpretar la Biblia en asuntos como la homosexualidad. Y eso es una batalla no solamente en los Estados Unidos, es una batalla que ustedes también tienen en sus propios países. Y este debate va a ser uno que continúa por mucho tiempo. Finalmente, sigue adelante la iglesia y el mensaje del Evangelio. Según nuestro Señor Jesucristo, la iglesia no puede ser derrotada, no va a ser derrotada. A veces hay obstáculos, a veces perdimos algunos avances, parece que estamos echándonos para atrás, a veces la iglesia surge, a veces crece, pero recuerden que nuestra fe es una fe escatológica. Vamos al futuro, siempre con los ojos abiertos, esperando la venida de Cristo para establecer, que Él establezca de una vez su reino. Muy bien, hermanos, última semana, una prueba cortita, número 10, el foro número 10, también participen en eso. Y otra vez, hermano, lo he dicho varias veces, lo digo otra vez, que agradezco mucho su participación en los foros. Yo creo que ha habido muy buena discusión. Pongan atención, el hermano Víctor y yo vamos a darles instrucciones para el examen final la próxima semana. Van a tener unas 2 semanas para estudiar y completarla. Y ahora, hermanos, deje orar por ustedes. En esta última semana ha sido una bendición conocerles, se podría decir, por medio de video, por medio de los foros y escribiendo por correo electrónico. Y ojalá tengamos oportunidad de conocernos en persona algún día, muchos de ustedes. Algunos los conozco, pero me gustaría conocerles algunos más también algún día. Dejo orar por ustedes, hermanos. Señor, doy gracias por este semestre, por estos hermanos que han sido fieles, han trabajado duro. Y déles fuerza, Señor, para los estudios, el trabajo que tienen que hacer esta última semana y preparación para el examen final. Protégelos, Señor, provee todo lo que necesitan. Bendícelos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Que tengan una buena semana.